Hola amigos de Ultra Argentino, les traigo el reporte de la guerra siria, 20 de julio de 2017. Tenemos que hablar del continuo avance de las fuerzas gubernamentales en territorio del ISIS, cómo estos avances están acercando a las fuerzas del Tigre y otras fuerzas también militares hacia, por un lado, Deir ez-Zor, porque avanzan hacia el este de Razafé, que había sido la última ciudad importante, o ciudad o pueblo importante en esa zona. Entonces, por un lado avanzan hacia el este, pero también, como ven, el perímetro que están agrandando del control gubernamental también se extiende hacia el sur, por lo que no es descabellado pensar de que también tengan planeado avanzar hacia Sugna, que es un objetivo muy importante en la guerra contra el ISIS en esta zona del país. Tenemos entonces todavía abiertas las posibilidades. No parece que se hayan focalizado en un punto específicamente, es decir, no se focalizaron ni en Deir ez-Zor ni en Sugna, sino que al avanzar en un frente bastante amplio, dejan abierta la puerta para avanzar hacia cualquiera de los dos lados. Eso está pasando acá con respecto a las fuerzas gubernamentales. También hay que decirlo que hay una nueva política de que no pueden los soldados compartir información de dónde están y demás para obviamente que no se enteren las fuerzas del ISIS, por lo que ahora está más difícil confirmar o no avances en el terreno. Ya pasando al oeste del país, tenemos que en la provincia de Idlib, que es donde se concentran muchas facciones islamistas y antigubernamentales, comenzó una guerra entre distintos grupos islámicos, que también están involucrados algunos grupos menos religiosos, como puede ser alguna sección del ejército libre sirio, pero principalmente los enfrentamientos se están dando en Sarakib, o en las proximidades de la ciudad, en la frontera con Turquía, serían los dos ámbitos donde hay combates más fuertes. En Sarakib tenemos que quien ganó la batalla entre los dos grupos que que están combatiendo hoy en día, que son Ara al-Sham por un lado y Hayat Tahrir al-Sham, que había sido al-Nusra, que es la rama de Al-Qaeda en Siria. Por lo pronto está ganando Hayat Tahrir al-Sham en casi todos los frentes, si bien hay deserciones de algunos grupos afiliados a ese grupo principal, tenemos que militarmente son los que mejor capacidad tienen de ataque y su victoria fue importante, ¿no? En Sarakib, una ciudad, como ven, estratégica entre distintas rutas, tienen camino a Idlib, tienen camino a Alepo, tiene camino hacia Hama, tiene camino hacia la costa. Es un pueblo estratégico que cayó en poder de Hayat Tahrir al-Sham. Hayat Tahrir al-Sham, cuando logra entrar a la ciudad, se enfrenta a manifestantes que están en contra de esta lucha interna entre los opositores al gobierno, a lo que respondió con fuego, abriendo fuego a la multitud. También tenemos que sacaron la bandera del ejército libre sirio, que muchos grupos utilizan como símbolo de unidad, y están más bien enfocados a aumentar el poder del grupo y de esa facción islámica por sobre todos los demás, por sobre otras consideraciones políticas. También tenemos que al oeste de Idlib, es decir, por un lado está Sarakib, que es un punto estratégico que ganó Al-Qaeda. Pero al oeste también tenemos que un punto importante es la frontera con Turquía, de donde, hay que decirlo, muchos grupos obtienen hombres, armas, suministros y otras cosas. El Hayat Tahrir al-Sham ya había intentado en meses anteriores tomar varios cruces con la frontera con Turquía. Hoy en día lo está volviendo a intentar, entonces hay combates en esta zona. Y también hay información de que grupos pro-turcos que ya están actuando en el norte de Siria, que están actuando acá contra los kurdos, se están amasando algunas fuerzas en la frontera del lado turco para después intentar penetrar en la provincia de Idlib con el objetivo de combatir a Hayat Tahrir al-Sham. Es decir, los turcos quieren también empezar a pisar fuerte en Idlib, según alguna información. Ya pasando al norte, donde justamente hablando de los turcos, tenemos en el norte del país que los proturcos, las tropas
turcas propiamente dichas, se están enfrentando a los kurdos. Hay combates en el área luego de los bombardeos que hubo, principalmente en el este, ya que el objetivo era separar ese territorio y que cayera bajo la influencia turca, todo este territorio que está acá. Entonces tenemos que, después de los bombardeos, comenzaron los ataques, hay combates en la zona, hay que decirlo, hay combates por esta zona, pero aún no hay una victoria clara de los turcos, no hay una victoria clara, a pesar de que hay tropas del ejército regular turco actuando en la zona. Los kurdos por ahora se mantienen bastante bien, mantienen su fuerza, mantienen sus posiciones, si bien cayeron kurdos prisioneros, hubo bajas kurdas, todavía no hay avances significativos. Y también hay bajas por el lado de los turcos y los pro-turcos que combaten en esa zona. Eso es lo que está pasando en el norte del país, bastantes cosas. También hay información de ataques en el sur, en el sureste, en la zona desértica que había conquistado hace muy poco el ejército sirio. Algunas posiciones que se perdieron, algunos ataques provenientes de Irak, tanto como el territorio sirio, que en toda esta parte se mueve ISIS libremente. Pero por lo pronto no son muy grandes, sino que más bien usan una táctica de entrar rápidamente a un territorio, atacarlo, infligir bajas y salir, o tomar puestos aislados muy, muy lejos o con pocos hombres. Eso es lo que está haciendo ISIS hoy en día en contra de todos los grupos, los kurdos, los iraquíes y los sirios. Así que no es significativo. ISIS va a combatir hasta el final, no tiene otra opción, tiene que combatir hasta el final porque en muchos casos caer prisionero significa la muerte. Los iraquíes en Mosul, las tropas iraquíes, matan a prácticamente todos los combatientes de ISIS que logran tomar como prisioneros. Así que la mentalidad del ISIS hoy en día es de luchar hasta la muerte en muchos casos. Y después también, pasando al sur, está un poco más tranquilo la situación. Si bien la tensión sigue igual, es decir, está más tranquilo en el sentido de que no hay grandes ofensivas. La ofensiva gubernamental ya pasó, que fue en Suweida y acá al sur de Damasco. Ya pasó, no avanzó más, quedó ahí. Después también tenemos los combates en Damasco, que son importantes. Todavía también está todo muy quieto, los frentes están muy estables, ya son frentes que están durante años, donde intentar avanzar un par de cuadras cuesta muchas vidas humanas, muchas fuerzas para los dos lados. Si los anti-Assad intentan avanzar, van a perder muchos hombres. Si el gobierno intenta avanzar, va a perder muchos hombres. Por lo que es más bien una guerra estática, es una guerra de trinchera en cierto sentido, que está estático, y a menos que se amasen muchas fuerzas del gobierno para intentar romper esas defensas, creo que la situación va a mantenerse estática acá durante mucho tiempo. Y ahora el objetivo principal del gobierno sirio es derrotar al ISIS definitivamente, y está apostando a eso. Algo que hay que decirlo, que le viene bien los combates internos entre los distintos grupos islamistas en Idlib, le viene bien también el combate entre turcos y kurdos, que se enfrenten entre ellos, y le viene bien también obviamente otros combates que hay también entre ISIS y los grupos antigubernamentales en el sur, o en Damasco, en algunos bolsones de Damasco, donde se terminan peleando ISIS contra otros islamistas, o islamistas contra seculares o demás. Entonces el gobierno aprovecha, y la aprovechó bastante bien, para avanzar en grandes territorios del este, y lo sigue haciendo. Todos estos últimos meses fueron grandes avances contra el ISIS, porque el gobierno pudo focalizarse contra el ISIS. Además de que, bueno, hubo un momento en que tuvieron que sacar fuerzas para combatir el avance islamista en Hama, pero eso pasó un momento, después ya volvieron las distintas facciones a luchar entre sí. Así que este es el panorama de hoy en día, lo que está pasando en Siria. Espero que les haya parecido interesante. Vamos a ver si puedo regularizar la salida de videos, espero que sí. Por lo pronto, mínimamente voy a sacar de Siria, cuando pueda, los distintos avances. Tampoco hubo muchos avances esta semana, no hubo tampoco tantos hechos significativos, más allá del avance que tenemos al sur de Raqqa del gobierno, y la lucha entre los islamistas, que también es muy, muy significativa,
ya que está dejando muchas bajas y realmente está destruyendo toda la oposición a Assad en esa zona. Así que bueno, espero de vuelta que les haya gustado. Muchas gracias por su tiempo. Pónganle me gusta y compartan si lo desean. Comenten qué les parece el desarrollo de la guerra hoy en día. Y bueno, nos estamos viendo en el próximo video. Saludos.